Vaya papen de carum, vaya papen mete mi boicuera. Ñañe punuta guaraní ñete enviapo. ¿Qué vamos a dar el día de hoy en Bozaray, Jerajina Carrera Bosa? Vamos a recordar este hermoso juego llamado Carrera de Bolsas. Estoy segura que cada uno de ustedes conocen muy bien este, ya que es un juego tradicional muy jugado realmente. Yo en mi época también solíamos jugar muchísimo Carrera Bosa. Bueno, vamos a ir respondiendo un poco las primeras tres preguntas. Y eso vamos a analizar un poco cada pregunta que tenemos aquí. Bañen Bozara y Maguarepa Aikua. Bueno, lo que nosotros sabemos es que es un juego tradicional. La carrera de la bolsa siempre se solía jugar en las escuelas. Solíamos jugar nosotros desde niños. Después con el tiempo y con la generación que hubo viniendo fue terminando. Pero la carrera bolsa se quedó como un juego tradicional en San Juan Ara. Eso sí, es muy importante un poco recordar. Carrera bolsa pico jugar cuñas cuimbae. Igual tanto los niños y niñas, varones y mujeres, inclusive los adultos podemos seguir jugando todavía. Va ella pa oye jugar carrera bolsa. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a leer y analizar el día de hoy, justamente carrera bolsa. Voy a leerles este texto y quiero que ustedes escuchen, al menos los que están con la modalidad habitual y no se puedan conectar con nosotros, para que realmente podamos analizar cómo se juega y en qué consiste carrera bolsa. Dice así, carrera bolsa. PTI Karu Puntuña Saindu Orame, Ariel Mónica Arami Halusho, Iña Cajata, Pecorapupe Japetin Yawa Ukuri, Hapuqueri Cuera, Lucho He Ishupecuera. Yahua Mina Carrera Bosa, Neike, Ape Osapukai Hikwai, Lucho Oñemo Mandaja Omotendonde Carrera Bosa. Bueno, aquí nos habla de tres personajes principales, Ariel Mónica Arami y Lucho, que es Lucho el que hizo la liga para que pudiesen jugar las carreras de bolsas. Entre ellos le acompañaba un pequeño perrito, dice. Entonces les dice a ellos, Neike, ya jugaque ellos era Lucho. Entonces él el que hizo la liga para que todos los amigos y amigas pudiesen jugar. Entonces, va esa la ya jugata ahí, pecha ya jugata pejenduque, PTI que sería el 1. Peñemboú o yo querepa japeike bosabe. Quiere decir que cada uno de ellos tienen su bolsa y tienen que entrar dentro de la bolsa. Y en el número 2 que sería mocoin, peseta o yo ya paite o ganata pe onguajeva juame hando aiva. Ay papá tan bojapu ja evo pensé peti mocoin bojapu. Pensé que tu je hizo pecuera lucho. Ellos se tienen que preparar. Tienen que empezar desde la línea del juego, pero el que esté saltando en la bolsa no se tiene que caer. Esa es la regla del juego. Entonces lo que hace Lucho es contar 1, 2, 3 a un C más igual. Pero la regla es que no se tienen que caer. Y entonces, Heiko Ape, Bojapu 3, Pejorei que ese, Neike, Anike PA, Shake. No se tienen que caer, sino ya pierden el juego. Urunduhei, Aramio gana, ha endo ai, ui apabe. O sea, al fin y al cabo, Arami fue la ganadora de la carrera Bosa. Muy bien, es muy interesante un poco recordar todas estas reglas de la carrera Bosa, que estoy segura que es muy conocido por ustedes también. Pero es muy divertido jugar toda vez de que no haya algún problema o de repente nuestra bolsa no tenga algún agujerito por ahí, porque a veces suele ocurrir de que la bolsa viene agujeradito o de repente nosotros somos muy pesados. Bueno, mis niños, una vez que ya escuchemos lo que dije sobre las reglas del juego, vamos a responder algunas preguntas en guaraní. Va epa o jugar mi tangüera, ma vapa o motenonde carrera bosa. Bueno, ¿quiénes son los que juegan y quién ganó la carrera bosai? O motenondeje, ¿quién es el que hizo la liga con respecto al juego? Después vamos a marcar con una cruz la respuesta correcta. Carrera bosao ye jugajanwa oneikotenve. Carrera bosa o caballo. PAP marcata la respuesta correcta. Carrera bosa o ganaba Lucho, Mónica o Aramí.
también una sola opción es la correcta. Enumero los pasos para el desarrollo del juego. Esto van a ordenar. Más arriba está la información y tiene que ordenar. Sí, cómo, si en el 1, 2 o 3 o 4 se inicia o termina el juego. Acá van a ordenar. Acá hay 3 nomás. Y van a ir marcando si es 1, 2 o 3. Y luego niños y niñas van a dibujar el juego de su preferencia. El juego tradicional de su preferencia. Que puede ser balita, tiquichuela, trompo, tuca e cañú o carrera bosa. Y aquí ustedes van a dibujar. Esa es la tarea de hoy en guaraní.